Hola mis hermanos y amigos, sean bienvenidos a mi canal. Quisiera compartirles en esta ocasión una breve introducción al por qué he creado este canal, a quiénes está dirigido, qué objetivos busco al tratar de compartir y dedicar el tiempo que me va a demandar el hacer este material, de manera tal de que ustedes puedan tener una visión panorámica de qué es lo que yo voy a tratar de estar mostrando eh, al, al producir el material que ustedes van a encontrar aquí. Quiero decirles muy brevemente, para los que estén quizás viendo por primera vez este video o este canal, soy un ex predicador evangélico que durante 21 años estuvo perteneció a diversas congregaciones evangélicas, y finalmente al estudiar por medio de la historia de la iglesia y los escritos de los primeros cristianos, al descubrir la fe original que tenía la iglesia en el siglo I, II y III, por honestidad y amor al Señor, tuve que renunciar sin prejuicio alguno a todas aquellas cosas que no estaban de acuerdo a aquella enseñanza original que había sido transmitida y preservada desde los primeros siglos hasta el día de hoy, y encontré que esa fe había sido transmitida por medio de los primeros apóstoles, por medio luego de sus discípulos, y generaciones tras generación, por medio de los doctores de la iglesia y los documentos de la iglesia, había sido transmitida hasta el día de hoy en la iglesia católica. Esto me llevó simplemente a tener que tomar una decisión de renunciar a lo que amaba, renunciar a lo que creía, porque debía adecuar mi fe a la fe apostólica, la cual yo no tenía, o la tenía parcialmente, con errores en diversas áreas y con malas interpretaciones acerca de porciones importantes de la escritura que podían afectar sin duda alguna el destino eterno de mi alma. Por lo cual decidí convertirme en un cristiano católico, buscando con sinceridad y tratando de hacer mi mejor esfuerzo por la santidad, pidiendo y suplicando al Señor que Él me proteja, que Él me ayude, que Él me guíe, y también Él ha puesto en mi corazón el deseo de compartir con otros cuáles fueron las herramientas, los elementos, el material didáctico que el Señor utilizó para traerme a mí a la verdadera fe, la fe de la Iglesia Católica, de manera tal que quienes están tal vez del otro lado de la pantalla, si son evangélicos, si son protestantes en general o de algún otro grupo religioso, puedan entender primero la belleza de la doctrina católica y segundo la veracidad, y esto es mucho más importante, la veracidad, porque puede no parecer bella o atractiva, pero si es verdad, si es buena, si es la original, es la fe que hay que abrazar. Y un segundo objetivo que persigo es también fortalecer la fe de mis hermanos en la Iglesia Católica, que sabemos todos que están pasando por un momento difícil, momentos de confusión, momentos de debilidad, momentos en donde muchos no saben qué creer, y quisiera entonces tratar de aportar un pequeño granito de arena, un poquitito de luz sobre sus mentes, tratando de recordar aquella fe original que fue transmitida por nuestro Señor Jesucristo inicialmente y luego por sus apóstoles, de manera tal que cada uno pueda afirmarse, arraigarse, sin cimentarse en la fe de nuestro Señor Jesucristo, para que no renuncien, para que no claudiquen, para que no apostaten de la fe que nos ha sido dada con la misión de ser preservada y vivida. Para comenzar quisiera poder explicar un poquito por qué el nombre del canal, el depósito de la fe. Les voy a invitar amablemente a que puedan acompañarme a la Biblia. Voy a leer de la Biblia versión o la traducción de Navarra, en 1 Corintios 11:23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Este versículo nos está diciendo algo muy importante, porque ya en el primer siglo, por mano de los apóstoles, se nos enseña que el Señor Jesús le transmitió algo al apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo lo recibió y tenía la misión de transmitirlo. ¿A quién? En este caso a la iglesia de Corinto. ¿Sí? Porque yo recibí del Señor lo que os transmití. Si nos dirigimos ahora a 1 Corintios 15:3, dice: porque os transmití en primer lugar
lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Y nuevamente está el concepto de recibir y transmitir, y hacerlo lo más fielmente posible. Una vez más, si me acompañan a 2 de Timoteo 2:2, y lo que me has escuchado, garantizado por muchos testigos, confíalo a hombres fieles que a su vez sean capaces de enseñar a otros. San Pablo está diciendo que Timoteo había oído las predicaciones, innumerables predicaciones del apóstol San Pablo durante sus viajes misioneros. Y dice, lo que me has escuchado, y lo has escuchado delante de muchos testigos, dice, confíalo a hombres fieles, que a su vez sean capaces de enseñar a otros. Y aquí tenemos 4 generaciones que están involucradas. Primero, ¿de quién aprendió el apóstol San Pablo? De Jesucristo mismo, porque la Biblia nos revela que Jesucristo, el Evangelio, no lo aprendió de otros apóstoles, sino del mismo Señor Jesucristo por medio de revelaciones. De esa manera el Señor Jesucristo le enseñó el Evangelio al apóstol San Pablo. Y Pablo, siendo la primera generación que recibía, o perteneciendo a la primera generación que recibía ese depósito de la fe, comienza a transmitirlo. Dice, lo que me has escuchado a mí. Primera generación, el apóstol Pablo, la generación apostólica, de los cuales en su mayoría murieron todos antes del año 60, 70 después de Cristo, a excepción tal vez del apóstol Juan, y no recuerdo en este momento si algún otro más que haya muerto después de esas fechas. Lo cierto es que entre los años 60, 70 y los años 100, 110, algunos un poquito más, hasta el 120, 130, muere la segunda generación de discípulos, ¿sí? Entonces, cuando San Pablo está diciéndole a Timoteo que guardara el buen depósito, esta segunda generación, la generación que conocemos como padres apostólicos, que sería la primera generación de discípulos de los apóstoles, sobrevivió en algunos casos hasta el año 80, 90, 100, 110, 120, 130. Los más longevos, los que pudieron escuchar directamente de los apóstoles siendo más jovencitos, por ejemplo San Policarpo. Pero esta generación, esta segunda generación, primera generación el apóstol San Pablo y todos los otros apóstoles, segunda generación los discípulos de los apóstoles, Timoteo, Tito, Epafras, Clemente. Dice, esta segunda generación debía confiárselo a una tercera generación, y esta tercera generación vivió entre el año 100, muchos de ellos, y 150, 160 en algunos casos. Me estoy redondeando para que nos ubiquemos cronológicamente hasta qué edad más o menos fue transmitido y preservado por esa tercera generación, ¿sí? Y luego tenemos la cuarta generación. Dice, primera generación, San Pablo, que enseña la doctrina apostólica. Segunda generación, Timoteo recibe y transmite. Es la generación de los padres apostólicos. La tercera generación, la que debía escuchar de Timoteo. Los hombres fieles que reciben la enseñanza de Timoteo y la deben también transmitir a otros. Los sucesores de Timoteo llegarían viviendo aproximadamente hasta el año, incluso algunos 150, 160. Pero esta tercera generación, debía transmitir el mensaje del Evangelio inmaculado, sin error, sin corrupción, a una cuarta generación. Y esta cuarta generación, en algunos casos, algunos han sobrevivido hasta casi el final del siglo II. ¿Sí? Fíjense entonces que tenemos la primera generación, el origen, por así decirlo, en nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos a la primera generación, el apóstol San Pablo y los otros apóstoles que mayormente llegaron hasta el año 60, 70 y algunos un poco más. La siguiente generación, Tito, Timoteo, Clemente. Y la siguiente generación, que llega hasta el año 150, y la siguiente generación que llega hasta el final del siglo II. Este proceso de
recibir algo, memorizarlo, porque debían memorizarlo, debían ponerlo por escrito y transmitirlo a la siguiente generación. Es lo que se conoce como la transmisión de la tradición. La tradición apostólica. Y la tradición, ahora vamos a hablar de la tradición en general, no es más que algún conjunto de conceptos o conocimientos que es transmitido de generación en generación. Puede ser una tradición cultural, deportiva, religiosa. La tradición no es mala en sí mismo, es el mecanismo que asegura la persistencia a lo largo del tiempo de algún tipo de actividad o grupo de personas que pretenden preservar ese conocimiento y lo transmiten de generación en generación, de manera que la tradición en sí misma no es ni buena ni mala, pero puede haber tradiciones buenas y tradiciones malas, tradiciones que hagan bien a la humanidad y tradiciones que hagan mal a la humanidad. Y esto es lo que muchos protestantes en general confunden. Piensan que la tradición de por sí es mala. ¿Por qué? Porque en la Biblia habla de que el Señor Jesucristo condenaba la tradición de los fariseos que habían corrompido la palabra de Dios. Entonces ellos asumen que por necesidad, por definición, entonces una tradición debería ser mala. Pero una tradición no es necesariamente mala, es más, es necesaria para preservar la identidad de un grupo religioso. Llámese como se quiera llamar, pero es necesaria para preservar la identidad de un grupo religioso a lo largo del tiempo. En una ocasión le dije a un pastor evangélico, le dije, vos imaginate que no le dieras ninguna enseñanza a absolutamente a nadie, simplemente le dieras la Biblia a esas personas. En vez de tener reuniones en donde vos les explicás la Biblia a las personas que se van convirtiendo a tu religión, les das simplemente la Biblia y que cada uno entienda lo que puede. Luego de unos cuantos meses, júntense a discutir, a ver qué ha aprendido cada uno, y se van a dar cuenta que unos van a tener alguna tendencia a parecerse a los luteranos, otros a los católicos, otros a los bautistas, otros a los hermanos libres, porque cada uno va a hacer foco en algún aspecto tal vez de la escritura, ¿sí? Pero cada uno lo va a interpretar como mejor le parece, tal vez con buena intención, pero difícilmente vayan a llegar a un consenso. Y cuando se quisieran poner a discutir, a ver, bueno, entonces está bien, vos crees esto, yo creo esto, vos crees esto, yo creo esto, ¿qué vamos a enseñar entonces ahora en la iglesia? Si todos creemos algo distinto. Y no podrían llegar probablemente a un acuerdo, algunos tal vez sí, otros no. ¿Y qué pasaría con esos otros? Se tendrían que ir, como hacen los hermanos separados con mucha frecuencia, y se apartan para dividirse. Pero sin esas nuevas divisiones, de nuevo usaran el mecanismo de dejar que las personas interpretaran libremente la escritura, y se reunieran luego de algunos meses para tratar de ponerse de acuerdo, se encontrarían que nuevamente no se ponen de acuerdo y se pelearían nuevamente, y algunos se volverían a la religión oficial, a la religión original, otros se irían para formar nuevas religiones y así comenzarían a ramificarse indefinidamente. ¿Por qué? Porque al carecer en absoluto de un mecanismo de transmisión de un concepto unánime, ¿sí?, ellos empezarían a dispersarse teológicamente en un innumerable cúmulo de religiones enemistadas probablemente unas con otras, o algunas de ellas con otras. ¿Por qué? Porque carecen de ese mecanismo que el conocimiento de un pastor o de un maestro lo coloca en la mente de otro de sus discípulos para que éste a su vez lo coloque en otro. Entonces la tradición es absolutamente necesaria, indispensable para la perseverancia en el tiempo de un grupo religioso. Sin tradición no harían más que dividirse y dividirse y dividirse. Y no es casualidad que entre los hermanos separados haya tantas divisiones, porque ellos no creen en la necesidad de la tradición, no creen en la necesidad de guardarla incólume, no creen en la necesidad de perseverar a investigar cuál es la tradición original, sino que cada uno inventa la suya propia, como mejor lo entiende, muchos de ellos con muy malas intenciones y otros con excelentes intenciones. Yo vengo de esos grupos en donde con excelentes intenciones se procuraba enseñar a vivir santamente a los creyentes, pero no por eso teníamos garantizado que estuviéramos transmitiendo el depósito de la fe original. Quiero entonces, ahora que he mencionado la palabra depósito, explicar un poquito de dónde viene esta palabra. Primera de Timoteo 6:20 dice: querido Timoteo, guarda el depósito, evita las palabras mundanas y las discusiones de la falsa ciencia. Dice el versículo 21, algunos que la profesaron se han apartado de la fe.
Esta falsa ciencia, esta palabra griega que aparece ahí traducida como ciencia, es la palabra griega gnosis. Gnosis, que significa conocimiento. Y los que profesaban ese supuesto conocimiento, que alegaban un conocimiento sobrenatural recibido milagrosamente, contradecían a la fe transmitida por los apóstoles a sus discípulos. Y Pablo le enseña a Timoteo, guarda el depósito. Y este guardar no significa guardarlo en un cajón, tenerlo en una biblioteca. Significa defender, significa cuidar, significa vigilar sobre esa enseñanza que se había recibido. Porque ya desde el siglo I, entre la primera y la segunda generación de discípulos, ya había el enemigo sembrado falsas religiones que con un supuesto conocimiento especial trataban de refutar a los discípulos apostólicos y a los mismos apóstoles para tratar de apartar a las ovejas del camino verdadero y llevarlas a sus grupos religiosos, en muchos casos con fines de lucro. Dice, guarda el buen depósito, porque los que profesan este gnosticismo se han apartado de la fe. Y es importante entender que en este versículo se nos está enseñando de que la fe es una. De que no es que está la fe apostólica, la fe gnóstica, la fe de los judíos, la fe de los judaizantes. La fe de Cristo, la fe que Cristo transmitió, es una. Y debía ser guardada como un tesoro. El tesoro de las verdades de la fe. Y los que no pertenecen a esa verdad de la fe, los que se apartan de esas verdades de la fe, dice la Biblia, que no es que sean, bueno, son una religión más, son una opción más. Timoteo, no te preocupes si algunos entienden mal algunos pasajes de la Biblia, no te preocupes si aquellos simplemente se conforman con que tienen fe en Cristo, porque los gnósticos decían tener fe en Jesucristo. No vayamos a pensar que eran un grupo de científicos locos que creían en la evolución y empezaban a sacar su propia religión a partir de eso. No, eran supuestos cristianos, se hacían llamar cristianos, creían en Cristo, lo aceptaban, por así decirlo, en su corazón como su Señor y su Salvador, le creían en el Mesías, pero tenían problemas teológicos serios. Y Pablo está diciendo, no es cualquier fe la que salva, no es cualquier fe el verdadero depósito de la fe. Estos se han apartado de la fe. Y por eso, con mucho fervor y con mucha insistencia, San Pablo le dice a Timoteo, cuidá, vigilá, guardá, conservá este depósito de la fe de manera inmaculada. Segunda Timoteo 1:12 vuelve sobre el mismo tema. Dice, y esta es la razón por la que padezco estas cosas, pero no me avergüenzo, pues sé en quién he creído. Y estoy seguro de que tiene poder para conservar mi depósito hasta aquel día. Ten por norma las palabras sanas que me escuchaste, con la fe, la caridad que tenemos en Cristo Jesús. 2 Timoteo 1:14 dice, guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Algunas cuestiones que quisiera resaltar de este versículo. Dice Pablo que él le había creído a alguien, y ese alguien era Cristo, porque Cristo, como dijimos, era quien le había transmitido a San Pablo el depósito de la fe. Y dice Pablo, y estoy seguro que Cristo, de ese aquel en quien he creído, estoy seguro que tiene poder para conservar mi depósito. Él ya está hablando, San Pablo ya está hablando de ese depósito que Cristo depositó en él, ¿sí? Hasta aquel día. Es interesante este versículo porque San Pablo está diciendo, yo estoy convencido de que Cristo es tan poderoso que ese depósito de la fe que Él me confió a mí, Él, Cristo, es poderoso para conservarlo y preservarlo hasta el día de su regreso. Porque la Biblia misma dice que Cristo es tan poderoso que le ha concedido a la sucesión apostólica preservar el depósito de la fe, incólume, sin mancha, hasta el día del regreso de Cristo. Ten por norma, es decir, ajústate a estas palabras que me has escuchado. Y dice, guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y aquí, de nuevo, Pablo dice, por el poder de Cristo
Él va a preservar el depósito que me ha dado. Y Timoteo, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios, ese mismo depósito que te encomiendo a ti, presérvalo, guárdalo. Y fíjense lo que dice Pablo al comenzar su segunda Timoteo 1, dice: por esta razón padezco estas cosas. ¿Por qué padecía Pablo? Porque sabía que aún en medio de sus padecimientos, aun cuando todo pareciera perdido, aun cuando los enemigos de la iglesia se burlaran de aquellos que estaban presos por la fe en Cristo, Cristo era poderoso para preservar el depósito de la fe. El depósito de la fe no iba a claudicar, porque aunque Pablo estuviera preso, él dice: la palabra de Cristo no está presa. Y él dice: la palabra de Cristo no va a claudicar, Cristo la va a preservar y te la estoy encomendando a ti, y el Espíritu Santo te va a ayudar a preservar ese depósito de la fe. Quisiera ahora compartir con ustedes otro concepto, que es el concepto del Evangelio, que es un término equivalente en muchos casos a el depósito. Dice 1 Tesalonicenses 2:4: al contrario, ya que Dios nos ha encontrado dignos de confiarnos el Evangelio. Versículos anteriores, como los que he citado de Timoteo, Pablo habla de que se le confiaba un depósito. Ahora se le confía el Evangelio, porque están hablando de lo mismo, el conjunto de verdades de la fe que se requieren para salvar un alma. Hablamos no como quien busca agradar a los hombres, sino a Dios, que ve en el fondo de nuestros corazones. El Antiguo Testamento era conocido como la ley, pero lo que luego se conocería como el Nuevo Testamento era conocido como el Evangelio, el depósito de la fe, que inicialmente era predicado verbalmente y paulatinamente fue puesto por escrito, parcialmente, porque no todo el depósito de la fe, no todas las verdades de la fe fueron puestas por escrito, solo algunas de ellas. Y muchas de las verdades de la fe que fueron escritas no perseveraron en el tiempo, porque fueron destruidas. Tenemos cartas perdidas que no sabemos qué es de ellas, ¿sí? Entonces, este concepto del Evangelio, ¿sí?, que Pablo también en varias ocasiones habla de conforme a mi Evangelio, conforme a mi Evangelio, conforme al depósito de la fe. Esto es lo que quiero transmitir, que en el siglo I los apóstoles enseñaron de la existencia de un conjunto de verdades que fue depositada en las manos de los apóstoles para que los apóstoles la transmitieran a la siguiente generación, y estos a la siguiente, y estos a la siguiente, y que por el poder de Cristo se tiene la promesa de que es preservado hasta el final de los días. Quisiera detenerme un poquito con la enseñanza de la Biblia, porque no quiero hacerlo muy largo, pero quisiera compartir lo que dice las primeras páginas del Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica de San Juan Pablo II dice: Constitución Apostólica Fidei Depositum, primera página, depósito de la fe. Dice: conservar el depósito de la fe es la misión que el Señor confió a su Iglesia y que ella realiza en todo tiempo. Y como hemos dicho, Pablo tenía la misión de conservar ese depósito, ese Fidei Depositum. Pablo le transmite a Timoteo el mismo encargo: conserva, preserva el depósito de la fe. Y Timoteo debía encargarle a otros lo mismo, no solamente transmitírselo, sino encargarles el cuidar de ese depósito de la fe. Y la Iglesia así enseña que ha hecho eso desde el siglo I hasta el día de hoy. Yerran muchos aquellos que dicen que la Iglesia ha corrompido ese depósito, porque cuando uno va y lee los escritos de la primera generación de discípulos apostólicos, y no me refiero a los que tenemos en la Biblia, porque tenemos algunos de los escritos de los padres apostólicos en el Nuevo Testamento. Tenemos las cartas del Evangelio de San Lucas, tenemos el libro de Hechos, por decir solamente algunos. Entonces, ¿y qué pasa con los otros escritos de los discípulos de los apóstoles? ¿Acaso Lucas fue el único que escribió? ¿Acaso Juan Marcos fue el único que escribió, siendo discípulo de los apóstoles? ¿Qué pasó con los otros? ¿Qué pasó con Clemente? ¿Qué pasó con Policarpo? ¿Qué pasó con San Ignacio? ¿Qué pasó con esos? ¿No escribieron nada?
¿No tuvieron un buen depósito que guardar y transmitir? Sí, sí lo tuvieron. Sí lo tuvieron. Y vamos a ver a lo largo de muchos videos que no solamente lo tuvieron, no solamente lo transmitieron, sino que además lo hicieron bien. Y no solo eso, sino que además ese depósito, esa doctrina, ese conjunto de verdades coincide con las verdades enseñadas por la Iglesia Católica. Dice otro de los catecismos de la Iglesia Católica, el catecismo conocido como de San Pío X, en su numeral 130, dice: con una lucha que dura sin tregua hace 20 siglos, no ha cesado la Iglesia Católica de defender el depósito sagrado de la verdad, que Dios le ha encomendado, y de amparar a los fieles contra la ponzoña de las heréticas doctrinas. Dice también la Constitución Dogmática Pastora Aeternus del Primer Concilio Vaticano. Así el Espíritu Santo fue prometido a los sucesores de Pedro, no de manera que ellos pudieran por revelación suya dar a conocer alguna nueva doctrina, sino que por asistencia suya ellos pudieran guardar santamente y exponer fielmente la revelación transmitida por los apóstoles, es decir, el depósito de la fe. Aquí encontramos nuevamente una definición del depósito de la fe. Es la revelación transmitida por los apóstoles, la cual, según 2 Tesalonicenses 2:15, fue puesta en parte por escrito, por cartas, pero también era transmitida oralmente. En otro momento, en otro video, profundizaremos más sobre esas verdades. Ahora, fui protestante, particularmente evangélico, durante 21 años. Fui profesor en 3 institutos bíblicos, fui invitado innumerables veces a predicar en iglesias de varias provincias, y tristemente puedo decir que las premisas, las bases sobre las que se asientan las enseñanzas de los evangélicos son falsas. No es que hayan entendido todo mal, no es que hayan comprendido muy mal, tan mal que no tengan nada de la verdad. No, por el contrario. Hay que reconocer que con mucho esmero y con mucho cuidado hacen su mejor esfuerzo para que dentro de los errores y limitaciones que tienen por su forma de entender la Biblia, tratan de hacer en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, tratan de hacer lo mejor que pueden para transmitir lo que ellos consideran correcto, lo que ellos consideran la enseñanza. Pero ellos tienen un problema. Ellos mágicamente saltan desde el siglo I hasta el siglo XXI. Algunos, que tienen un poco más de historia, saltan desde el siglo I hasta el siglo XVI, XVII. Y todos dicen tener este depósito de la fe, pero ninguno de ellos puede probarlo. Porque ningún bautista puede probar que fuera de la Biblia haya alguien que haya confesado el credo bautista, todas las cosas que ellos creen. No hay escritos que reflejen la fe bautista. No hay escritos de los primeros siglos que reflejen la fe de un pentecostal. No hay escritos que reflejen la fe de un testigo de Jehová. No hay escritos que reflejen la fe de un mormón. No hay escritos que reflejen la fe de un adventista. No hay escritos que reflejen la fe de ningún protestante, ni luterano, ni calvinista, ni episcopaliano. No hay escritos que reflejen la fe de los menonitas. No hay escritos que reflejen la fe de un anabaptista. Claro, ellos pueden tratar de citar porciones selectas de algunos padres de la iglesia para tratar de convencer a sus fieles, a los miembros de sus religiones, de que los padres de la iglesia enseñan lo que enseña esa religión. Así me sucedió a mí. Leí innumerables libros, innumerables realmente libros, sobre la historia de la fe, sobre las doctrinas de la iglesia, sobre teología. Y cuando citaban a los padres de la iglesia me daban la sensación de que los padres de la iglesia creían lo que yo creía. Yo tenía la plena certeza de que me podría sentar a comer con cualquiera de ellos y que disfrutaríamos de la charla y que podríamos estar de acuerdo con ellos en todas las cosas. Pero eso lo creí hasta que empecé a leer las fuentes primarias. Las fuentes primarias son hasta que empecé a leer a los escritos directamente de los padres apostólicos, de los discípulos de los apóstoles, y de la segunda generación de discípulos de los apóstoles, y la tercera generación, y así me leía los del siglo I, los del siglo II, los del siglo III,
Inicialmente no quise pasar del siglo III porque yo creía que con Constantino la Iglesia Católica se había corrompido, que a partir del Concilio de Nicea en el 325 ya la Iglesia Católica se había corrompido. Entonces, si yo iba a estudiar a los padres de la Iglesia, tenía que ser los padres de la Iglesia anteriores al Concilio de Nicea. Y qué gran sorpresa me llevé al estudiar a los padres de la Iglesia leyendo sus propios escritos, al darme cuenta en que enseñaban todas las cosas que enseña la Iglesia Católica. Y por eso me tuve que convertir. Porque me di cuenta que ni bautistas, ni pentecostales, ni testigos de Jehová, ni mormones, ni luteranos, ni calvinistas, ni bautistas reformados, nada, ninguno, no existían. No existían. Verdaderamente se cumplía que habían sido fundados unos en una fecha, otros en otra fecha, otros en otra fecha, pero la única iglesia que tenía su fundación en Jesucristo y que podía ser demostrado por medio de las escrituras y por medio de los escritos que existen en el mundo es la Iglesia Católica. Y tal vez alguna otra que están en cisma, como por ejemplo los ortodoxos. De manera tal que no me quedó otra opción que hacerme católico. Y con mucha tristeza me di cuenta de que yo no podía probar que la fe que yo defendía, inicialmente como hermano libre y luego como bautista, la fe que yo defendía no tenía forma de probar que hubiera sido la interpretación correcta de la Biblia, porque ese es el tema. Allí está el quid de la cuestión, porque todos tenemos una interpretación de la Escritura. Unos tienen una, otros tienen otra, yo tengo esta y los de allá, de la otra esquina, tienen otra. ¿Y cuál es la original? En el mundo hay entre 30.000 y 100.000 denominaciones diferentes. Claro, contando también a las denominaciones independientes que se fundan a razón de 5 o 10 por semana en el mundo entero. Entre 30.000, según las estadísticas, si uno es más conservador, ¿no? Entre 30.000 y 100.000 denominaciones diferentes. Personas que creen distintas cosas. ¿Quién tiene la razón? Todos proclaman tener la razón. Pero ¿cuál es el original? ¿Y cuáles son las copias tergiversadas? Puede haber copias que se tergiversan un poco más que otras, eso es cierto. Puede haber copias que se parezcan más al original que otras, eso es cierto. Puede que quienes hayan hecho copias con muy buena intención y puede quienes hayan hecho copias con muy mala intención, eso también es cierto. Pero la realidad es que solo uno es el original. Y para comprobar que ese es el original, uno tiene que ir a la historia y descubrir que realmente los padres de la Iglesia, todos los discípulos de los apóstoles, enseñan las cosas enseñadas por la Iglesia Católica. No tuvo otra alternativa. Si uno se proclama seguidor de Jesucristo, no puede estar en contra de la doctrina de Cristo. Y si uno estuvo equivocado en la interpretación que tuvo acerca de las Escrituras, tiene que con humildad saber reconocer y suplicar el perdón delante del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, perdóname, porque aun cuando tenía buenas intenciones, me equivoqué. No comprendí correctamente la Escritura y no fui lo suficientemente diligente como para investigar en los escritos originales, en los escritos de los primeros cristianos, a ver si lo que yo creía era realmente lo que había sido enseñado por la Iglesia primitiva. Claro, los protestantes, como no pueden probar que su doctrina sea la que ha sido transmitida como el depósito de la fe sin tergiversaciones de generación en generación, crean un vacío de conocimiento. Misteriosamente saltan desde su fundador a los apóstoles, porque no solamente no pueden, no tienen a nadie que enseñe sus doctrinas. Entonces crean este vacío de conocimiento que lleva a que los feligreses de esas religiones ignoren completamente lo que ocurrió en la historia de la Iglesia, y los que conocen algo de la historia de la Iglesia les presentan una versión torcida, tergiversada de la historia de la Iglesia, con pasajes selectos, para que no se den cuenta que a lo largo de la Iglesia es inmutable el depósito de la fe que ha transmitido y preservado la Iglesia Católica. El depósito de la fe, o afirmar que uno tiene o conserva el depósito de la fe, obliga a que alguien pruebe, demuestre eso. Si alguien afirma ser el hijo de algún famoso, tiene que probarlo.
no sé cómo, o sea, documentos, fotografías, escritos, cartas, videos, examen de ADN, pero tiene que probarlo. De alguna manera debe poder probar que se rastrea, que es rastreable su genealogía hasta tal o cual persona. ¿Y con la teología? ¿No haremos eso? Diré, yo tengo el depósito de la fe y las otras 100.000 denominaciones en el mundo están equivocadas. Claro, muchos ingenuos, en muchos casos ignorantes bien intencionados, le creen. No se ponen a pensar de que es necesario que ese depósito que afirman tener y defender sea demostrado que es el original y no que sea una de las tantas múltiples copias tergiversadas. Ellos no pueden, nuestros hermanos separados no pueden comprobar la conservación teológica de todas sus doctrinas. Ni siquiera lo pueden hacer desde su fundador, porque los bautistas de hoy no creen exactamente lo mismo que creían los bautistas originales. Los hermanos libres de los cuales yo participé durante unos 16 o 17 años tampoco creen exactamente lo mismo que creyeron sus fundadores. Tampoco los pentecostales, que están los pentecostales, los neopentecostales y tienen un montón de denominaciones, ni tampoco los luteranos. En general ningún grupo religioso cree exactamente lo mismo que creyeron sus fundadores, porque no se sienten obligados a defender a capa y espada la doctrina enseñada por sus fundadores. Pero la Iglesia Católica sí. La Iglesia Católica se siente obligada y está obligada a contrastar cada una de sus enseñanzas con las enseñanzas originales. Porque si alguien se aparta de las enseñanzas originales, ha corrompido el depósito de la fe. Ha hecho una copia corrupta del depósito de la fe y dará cuenta de ello ante el juez divino en el día en que las personas presenten delante de Dios sus obras. La Iglesia Católica no solo puede probarlo, como lo vamos a hacer en una serie de videos en este canal y en un trabajo conjunto también con José Plasencia, sino que afirma que así es. Quiero leer Historia Eclesiástica, algunos pasajes selectos que a mí me ayudaron mucho a entender que la Iglesia afirmaba constantemente esta incorrupción teológica. Dice Historia Eclesiástica, compuesta por el obispo de Cesarea, San Eusebio, en su capítulo 22, versículo 1. Es el caso pues de Egésipo, que Egésipo nos dejó un monumento completísimo de su propio pensamiento en los 5 libros de memorias que han llegado hasta nosotros. En ellos muestra cómo, realizando un viaje hasta Roma, estuvo en contacto con muchos obispos y cómo de todos ellos había recibido una misma doctrina. ¿Qué quiere decir esta enseñanza? Que este Egésipo, que era obispo, él viajó hasta Roma y consultando con varios obispos, porque habría allí alguna reunión de obispos, se encontró con la grata sorpresa de que todos enseñaban la misma doctrina. Dice también Historia Eclesiástica en su tercer libro, capítulo 37, versículo 4. Siéndonos imposibles enumerar por su nombre a todos los que en la primera sucesión de los apóstoles fueron pastores e incluso evangelistas en las iglesias de todo el mundo, es natural que mencionemos por sus nombres y por escrito solamente a aquellos de los cuales se conserva la tradición, todavía hasta hoy, gracias a sus memorias de la doctrina apostólica. Nuevamente, de los cuales se conserva la tradición hasta hoy. Historia Eclesiástica, en su libro cuarto, capítulo 8, versículo 2. Efectivamente, Egésipo, en 5 libros, comentó la tradición limpia de error de la predicación apostólica, con un estilo sencillísimo. Predicación apostólica, otro término con el que se utiliza para denominar al Evangelio, o que se utiliza para denominar al depósito de la fe. Historia Eclesiástica, libro cuarto, capítulo 21, versículo 1. Por estos tiempos florecía en la iglesia de Egésipo, a quien ya conocemos por lo dicho anteriormente, también Dioniso, obispo de Corinto, y Pinito, obispo a su vez de los fieles de Creta, y además de estos, Felipe, Apolinar, Musano, Modesto y sobre todos, Ireneo. De ellos, o sea, de todos estos, ha llegado hasta nosotros por escrito la ortodoxia de la sana fe de la tradición apostólica. Y estamos hablando del siglo II, porque San Ireneo
Es la tercera generación a partir de los apóstoles. Egésipo, Modesto, Dionisio, también en algunos casos sería la tercera, en otros casos sería la cuarta generación. Pero de todos ellos, dice, cuando se reunían podían comprobar que seguían enseñando exactamente la misma doctrina ortodoxa. Dice Historia Eclesiástica en su libro 5, capítulo 11, versículo 5. Mas estos hombres, que conservaban la verdadera tradición de la enseñanza bendita, proveniente en línea recta de los santos apóstoles, de Pedro y de Santiago, de Juan y de Pablo. Y el versículo 5 continúa. Pero conservaban la verdadera tradición. Ahora, esto es simplemente una afirmación. Habría que probar que esto sea cierto. Bueno, es lo que vamos a hacer a lo largo de muchos de los videos de este canal. Vamos a probar que esta afirmación es cierta. Que las doctrinas de la Iglesia Católica, la transubstanciación, la autoridad de Roma, la preeminencia de Pedro por sobre los otros apóstoles, la intercesión de los santos, el bautismo para regeneración y para perdón de pecados, tantas otras doctrinas que son abrazadas por algunos grupos religiosos y rechazadas por otros, enemistados entre ellos. La única iglesia que puede demostrar que todas sus doctrinas son rastreables hasta el siglo I, hasta las enseñanzas de los apóstoles, es la Iglesia Católica y en parte también la Iglesia Ortodoxa. Y es que no puede ser de otra manera. La Iglesia Católica fue la que compiló el canon del Nuevo Testamento. ¿Cómo puede la Iglesia Católica decir estos son los libros inspirados por Dios, libres de error, y seleccionar libros que sean contrarios a su fe? ¿Cómo puede la Iglesia determinar que el Evangelio de San Juan es inspirado por Dios y pertenece a la verdadera enseñanza apostólica y no creer que el Evangelio de San Juan enseña la transubstanciación? ¿Cómo puede ser que la Iglesia Católica considere que el Evangelio de San Juan es inspirado y diga no, el Evangelio de Juan rechaza o niega que los sacerdotes tienen poder para perdonar pecados? ¿Cómo puede ser que, volviendo al apóstol Juan, que el Evangelio de Juan niegue la deidad de Cristo? Entonces me pregunto, hermano separado, te pregunto, ¿cómo puedes creer que los libros que escribieron los santos apóstoles de Cristo, y algunos de ellos escritos por los santos discípulos de los apóstoles de Cristo, cómo puedes creer que esos libros son libres de error y que la Iglesia Católica los haya declarado libres de error y que la Iglesia Católica tenga una doctrina diferente a los enseñados por esos libros? Tal vez dirás, no, es que la doctrina católica se corrompió con Constantino, que Constantino corrompió la iglesia. Bueno, te quiero decir que el canon del Nuevo Testamento se estableció en el 382, 50 años después del Concilio de Nicea. Supuestamente entonces, si la Iglesia Católica hubiera corrompido su fe, hubiera seleccionado un canon corrupto. Y tú tendrías en tu Biblia un canon corrupto, porque la Iglesia Católica no hubiera, si hubiera tenido una doctrina corrupta, no hubiera elegido los libros verdaderos. Pues no, estás equivocado. Si la Iglesia Católica te dio la Biblia porque ella seleccionó cuáles eran los libros que eran verdaderos y que estaban libres de error, es porque la doctrina de la Iglesia Católica, aún en el 382 después de Cristo, estaba libre de error. Ese argumento es importantísimo porque cuando tú hablas de la interpretación de la Biblia, si te atreves a afirmar que interpretas la Biblia sin errores, pero contradices a la Iglesia Católica, que ya en el 382 eligió esos libros porque eran libres de errores y porque le decía porque afirmaban que la Iglesia Católica defendía las mismas doctrinas enseñadas por esos libros, te estás equivocando muy feo. Estás cometiendo un error que tal vez no te has dado cuenta, porque no te culpo de mala intención. Yo no tenía malas intenciones, simplemente no me daba cuenta. Y como yo, un montón de personas a las que aprecio un montón, que están allí
sosteniendo esos mismos errores, afirmando que la Iglesia Católica, luego del Concilio de Nicea, tenía una fe corrupta, pero sin embargo eligió los libros del Nuevo Testamento, declarándolos libres de error, declarándolos que esos libros eran libres de error porque coincidían exactamente con la doctrina defendida por la Iglesia Católica. Si tú sabes un poquito de lógica, te darás cuenta que estarías afirmando entonces que tienes en tus manos una Biblia corrupta. Si tú crees que la Iglesia Católica luego del Concilio de Nicea se corrompió, entonces estás afirmando que tu Biblia es corrupta, lo cual es una blasfemia. No es pequeño error, no es pequeño el pecado. Así que yo quiero cortar aquí el video para no hacerlo mucho más largo, pero te invito a reflexionar en estas y en muchas otras cosas. Y este simple video, que tiene como propósito mostrar que existe un depósito de la fe, que ese depósito de la fe fue preservado y que ese depósito de la fe es el que la Iglesia Católica conserva, sin dar muchas pruebas, porque para eso estarán los otros videos. Yo quiero transmitirte esta sensación. Considera por favor que tal vez estés obligado a comprobar, a contrastar si el evangelio que tú crees tiene continuidad teológica, si es el mismo, si estás interpretando correctamente la escritura o si estás teniendo una interpretación torcida, por mucho o por poco, pero torcida. Voy a orar por ustedes, que Dios les bendiga, que les guarde y que les dé esa luz que a mí me hizo falta en su momento y que por su misericordia la recibí, y quiero compartir de esta experiencia con todos ustedes. Que el Señor les cuide y les guarde. Amén.